Buenas tardes, esta es la clase teórica número 15 de Química Analítica, año 2021. El tema que nos toca ver hoy es el de equilibrios de complejación. Ustedes ya trabajaron en algunos complejos en esta materia, también trabajaron con algunos complejos en las materias anteriores. Creo que sobre todo en química inorgánica vieron bastante de complejos, ¿no? ¿Qué me cuentan? Sí, vimos todo eso de si son dentados, polidentados, el efecto quelante, más o menos. ¿Llegaron a ver la teoría del campo cristalino? Sí, me parece que algo habíamos visto, porque me Buenísimo. suena. Entonces, la clase de hoy para ustedes no va a ser más que un simple repaso. ¿Está bien? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, yo creo que ustedes saben un poco más de complejos de lo que yo le voy a hablar, pero si ustedes piensan que nosotros vinimos a esta clase a hablar de este tipo de complejos, entonces no era eso a lo que íbamos a hablar. Por lo que me acaban de decir, están mejor orientados y esto no es lo que vienen a tratar ustedes más. Pero entonces, ¿para qué vinimos a hablar? Bueno, y otra cosa, vamos a hablar de cuando los metales se complejan, ¿está bien? Vamos a hablar de los complejos metálicos. Y algo que vale la pena insistir, porque es un error que bastante seguido se comete, un metal complejado no es un metal acomplejado. Los metales se acomplejarían si tuvieran los problemas que tiene este chico que está ahí hablando con su psicóloga, ¿sí? Pero en este caso, creo, no sé, por mucho de psicoanálisis no conozco, en este caso nosotros vamos a hablar de metales complejados. Los metales se complejan porque forman complejos con un ligante o complejante, pero no se acomplejan, eso es otra cosa diferente. Ahora bien, ¿para qué sirven los complejos en química analítica? Un montón de cosas. Por ejemplo, un complejo puede llegar a tener utilidad tanto en lo que sería acondicionamiento de muestras para un análisis cualitativo o cuantitativo, como directamente como principio de la determinación analítica cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? En el caso de lo que sería el acondicionamiento de muestras, ustedes vieron que muchas veces los complejos sirven para quitar algún tipo de interferentes. Nosotros vimos ciertos tipos de interferencias, como son las interferencias de enmascaramiento. Un complejo puede llegar a enmascarar la presencia de un interferente, eliminando, ¿sí?, su acción o su reacción con un reactivo más específico. Entonces, durante la preparación de muestras, los complejos se suelen utilizar con ese objetivo, de usarlos como enmascarante para evitar que interfiera en la reacción de determinación que nosotros vamos a implementar. Pero también dijimos que se puede utilizar como principio del análisis cuantitativo. Ustedes vieron que existen dos tipos de complejos principalmente. Algunos complejos son solubles y otros complejos son eh, insolubles, ¿sí? Precipitan. Entonces, dentro de los complejos solubles, ¿cuál se acuerdan, por ejemplo? El del tiocianato de hierro. El de tiocianato con el hierro, ¿sí? Y también creo que hicieron uno en otro trabajo práctico que usaban tiocianato y que lo complejaban como ligante nuevamente y que lo complejaban con cobalto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan o no se acuerdan? El que después extraían con solvente orgánico. Sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces, si bien esas reacciones de complejación no son muy específicas que digamos, muchas veces la coloración del producto formado, es decir, la coloración del complejo, le da un poco de especificidad y que nos sirve para la cuantificación, es decir, mejor dicho, nos sirve para sospechar de la identidad de un determinado ion, un metálico, y también nos sirve en algunas oportunidades para cuantificarlo. Esto de la cuantificación, porque la cantidad de color generada sería proporcional a la concentración del metal presente. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver el año que viene, en Analítica 2. Cuantificar color muchas veces sirve para determinar la cantidad de un compuesto en responsable de ese color. ¿Está bien? O que no es él el responsable únicamente, sino cuando se compleja o da algún producto soluble con un color distinto al color que tenía anteriormente. Entonces, en este caso puede llegar a servir de una reacción de complejación, pero también dijimos que hay algunas reacciones de complejación que generan
complejos que son sólidos, que precipitan. Entonces, en ese caso, la formación del precipitado puede servir como un fundamento para una determinación analítica cuantitativa, como es el caso de una gravimetría, donde si se obtiene el precipitado en condiciones cuantitativas, luego de purificarlo y secarlo, la masa de ese precipitado nos puede indicar cuál es la concentración o el contenido de uno de los constituyentes, como por ejemplo el ion metálico. Pero bueno, me falta una de las aplicaciones de la complejometría, que es la que hicieron hoy en el trabajo práctico ustedes. ¿Cuál es? No sé si el desplazamiento, digamos, no sé si ¿Qué hicieron ustedes hoy en el trabajo práctico de la mañana? una valoración. Una volumetría. ¿Y el complejante quién era? Perdón. ¿Y el titulante quién era? El EDTA. Y la reacción entre el ETA y lo que estaban valorando, que creo que era calcio o magnesio. ¿Qué tipo de reacción era? Ácido base. No, ácido base ya hicieron. Esta era una volumetría por formación de complejos, a donde generaban un complejo entre el ETA y el metal, que podría ser el calcio o el magnesio. ¿Sí? El ETA esencialmente se compleja con la mayor parte de los metales, ¿sí? Y son reacciones que están muy desplazadas. En este caso ustedes lo usaron para que la complejación con calcio y con magnesio, ¿sí?, le permitieran hacer la cuantificación de esos metales, que en realidad, o no, bueno, metales, no metales, metales alcalinos serían en este caso, que en realidad la suma de las sales de calcio y de magnesio en el agua, ahí están, son las responsables de la dureza, ¿sí? Dureza porque se habla de carbonatos, y los carbonatos son lo que precipitan en su casa cuando calientan la pava reiteradas veces y se le forma ese sarro en el fondo de la pava. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo experimentaron alguna vez? Bien, Sí, entonces, lo que hoy hicieron es otra aplicación cuantitativa, que son las titulaciones o volumetrías por formación de complejos. ¿Sí? Eso lo vamos a seguir hablando el lunes que viene, ¿sí?, en la clase siguiente. Hoy nos vamos a quedar más o menos en un repaso de los tipos de complejos que se forman, qué parte toma cada elemento dentro del complejo, cuál es la constante responsable de estos tipos de equilibrios. Ahora bien, supongamos un complejo genérico, ustedes lo hicieron. ¿Se acuerdan cómo era este complejo? ¿Qué color tenía? Es muy lindo. Cuando el cobre, +2, no el cobre cuproso, reacciona con el amoníaco, con 4 moléculas de amoníaco, entonces se va a formar un complejo que se llama tetramín cúprico, que tiene 2 cargas positivas, y que a ustedes les servía en el trabajo práctico de cationes para darse cuenta si tenían cobre en esa solución. Porque ¿cuál era el color que se formaba de este complejo? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, este color era azul intenso, era re llamativo el color, porque si bien el color del cobre en solución ya era celeste pálido, por la sal que habíamos usado nosotros, el agregado de amoníaco generaba que ese color se pusiera muy intenso y se formaba un complejo soluble color azul Francia, ¿se acuerdan? Donde el color ese azul es muy distinto del color celeste que tenían anteriormente, ¿sí? Bueno, ese color también da algo parecido con el níquel, entonces la reacción no es tan selectiva que digamos, porque el amoníaco no es muy selectivo, hay muchos cationes que se complejan con el amoníaco. Entonces, ese era el complejo que nosotros llegábamos a ver. Ahora, ¿qué nombre le damos a cada uno de estos compuestos en la reacción de cuantificación? Primero, no de cuantificación, en la reacción de complejación. Tenemos un catión metálico o un ion metálico. Ese ion metálico se va a comportar durante una reacción de complejación como un ácido de Lewis. ¿Se acuerdan cómo se definían a los ácidos de Lewis? Ácidos y bases de Lewis. Los definimos hace varias clases ya. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? los ácidos aceptaban electrones. Exactamente. Un ácido de Lewis es aquel que es capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base de Lewis, por el contrario, es el que tiene que ceder ese par de electrones. Entonces, fíjense cuáles son las características que tiene que tener un compuesto para poder comportarse como base de Lewis. Tiene que tener
al menos un par de electrones no enlazantes disponibles para ser cedidos a ese ácido de Lewis. En el caso del amoníaco, el que aporta ese par de electrones no enlazantes es el nitrógeno. Y tanto el nitrógeno como algún halógeno, el fósforo, el oxígeno, el azufre, son átomos que por lo general presentan pares de electrones no enlazantes y por lo tanto su presencia en una molécula puede permitir que éstas, no siempre, pero la gran parte de las veces, se comporten como bases de Lewis y por lo tanto puedan ceder ese par de electrones y sirvan como un complejante. ¿Está bien? Entonces, como consecuencia tenemos un ion en solución acuosa que dijimos que se llama ácido de Lewis, una base de Lewis que también se lo denomina ligando, el producto de la reacción entre ese ácido de Lewis y el ligando se denomina complejo, pero en realidad el nombre en sí del producto entre el metal y el ligando se denomina aducto, ¿sí? Y la unión, el tipo de unión que se establece entre esa base de Lewis y ese ácido de Lewis es una unión covalente dativa. ¿Se acordaban de esto? Otro detalle que nos falta mencionar es que vemos que el cobre fue capaz de unir 4 moléculas de ligante. Entonces, ese sería el número de coordinación del metal. Cada metal tendrá un número de coordinación a donde ese número de coordinación estaría dado por el máximo número de pares de electrones que puede aceptar en la formación de un aducto. ¿Está bien? Bien. Creo que ya les dije todo lo que estaba en la diapositiva. ¿Se viene entendiendo hasta el momento? ¿Hay algo que no haya quedado claro acá? Sí, profe. Perfecto. Sigamos. Vamos a plantear entonces una reacción general de formación de complejos. Entonces, fíjense que no es muy distinto a lo que venimos viendo hasta el momento, porque nosotros necesitamos un ion en solución acuosa. Es una reacción que se da en solución acuosa. No puede estar precipitado el ion, no puede estar nada. La parte que va a reaccionar para formar el complejo es lo que se encuentra en solución acuosa. Entonces eso va a ser otra cosa que un ion hidratado, ¿sí? Entonces, el metal hidratado con N moléculas de agua, esas N moléculas de agua son el agua de la esfera de hidratación. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso cuando hablamos de actividad? La reacción con el ligando va a hacer que se desplace por cada molécula de ligando, o sí, por cada par de electrones que le done el ligando, va a hacer que se desplace esa reacción de hidratación, se desprende una molécula de agua y el intercambio se haga, ¿sí?, con los 2 electrones del ligando, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que se puede llegar a cubrir el número o índice de coordinación del ion central. Esos serían el número de desplazamientos que se pueden producir. Entonces, fíjense acá, ¿qué pasa? Si nosotros con el metal hidratado le desplazamos una molécula de metal para unir a una molécula de ligando, ¿eso qué querrá decir? ¿La unión del metal con el agua será distinta a la unión del metal con el ligando? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No habrá ahí un heteroátomo que pueda aportar un par de electrones, ¿sí?, formando esa unión covalente dativa, que es la que le permite al metal solubilizarse en agua? De hecho, es lo que pasa, ¿sí? Hay un desplazamiento porque el oxígeno del agua actúa hidratando, aportando ese par de electrones. Y hay un desplazamiento de la reacción por el ligante, donde esa reacción con el ligante es más estable que la reacción con el agua, y por eso hace que las moléculas de agua se vayan desplazando. Ahora, vamos a dar un ejemplo, empezando por lo más fácil. Supongamos que tenemos un complejo donde el metal tiene un índice de coordinación de 1, es decir, un átomo de metal, un ion metálico puede unir a solamente un mol de ion metálico puede unir un mol de ligante, ¿está bien? Es decir, sería un complejo de estequiometría 1 a 1. Si planteamos un complejo genérico donde el metal lo llamamos M y al ligante lo llamamos L, entonces se forma el complejo metal-ligante. Y eso va a estar sometido a una constante de reacción, sería una constante de equilibrio. Si bien en esta clase no vamos a hablar de los factores que afectan a esta constante de equilibrio,
no van a cambiar respecto de los que ya hablamos. Nosotros dijimos que hay varios factores que afectan a la constante de equilibrio, como por ejemplo la temperatura, la fuerza iónica, la presión, y el pH del medio lo puede llegar a afectar, si el ligando viene de un ácido débil, por ejemplo, o si el metal es un metal ácido que pueda llegar a hidrolizar también, ¿sí? Y todos los demás factores que hablamos antes, la precipitación, ¿sí? Son todos factores de los que ya hablamos, y la forma en que afectan a la constante de equilibrio no es distinta a las demás constantes de equilibrio de las que ya mencionamos. Entonces eso ustedes también tendrían que ser capaces de llegar a deducir cómo cambiaría la constante de equilibrio en función de, por ejemplo, un cambio de la temperatura, un cambio en la presión o en la actividad. ¿Mm? Bien, ¿no? No les estoy diciendo algo que les parezca demasiado difícil. No, profe, va bien. Entonces, esta reacción, fíjense que lo que pasa es que el metal reacciona con el ligando para formar el complejo metal-ligando. Entonces, hablamos de una constante de formación de complejo, a donde la vamos a expresar como la concentración molar del complejo dividida la concentración del metal y el ligando. No hay ningún exponente ni nada, porque como dijimos acá, hablamos del complejo más simple con estequiometría 1 a 1. ¿Mm? Esa constante de formación, como siempre, la constante de formación, si la reacción está muy desplazada, va a tener un valor muy grande. Y por lo general, las constantes de formación tienen exponentes positivos. Son números tan grandes que los exponentes son positivos, ¿sí? Ahora, un ejemplo de eso sería el complejo del hierro con el fluoruro. ¿Se acuerdan que en uno de los trabajos prácticos, en el de sensibilidad de reacción, usamos la reacción de complejación entre el hierro y el fluoruro para eliminar la interferencia del hierro en la reacción del tiocianato, me parece que era? Entonces, lo que ocurre es que el hierro forma un complejo con estequiometría 1 más 1 con el complejante fluoruro, ¿sí? Y donde la constante de formación tiene un valor de 3,16 por 10 a la 5. Ven que acá, como podemos ver, el exponente es positivo. Y es bastante grande. Esta reacción es bastante favorable, aunque hay otras que lo son mucho más, y el exponente es mucho más grande que el que tenemos acá. Ahora, vamos a empezar a complicar un poco las cosas, cambiemos la estequiometría, hagamos un complejo de índice de coordinación mayor que 1, donde, bueno, primera, como siempre, el desplazamiento de las moléculas de agua va a ser secuencial, vamos a hablar 1 a 1. Entonces vamos a tener una constante de formación 1, una constante de formación 2, y dependiendo del número de coordinación del metal, vamos a tener una constante de formación n, que sería el máximo número de coordinación del metal, donde podemos definir a las constantes, como para cualquier otra constante de equilibrio, como constantes sucesivas o constantes sucesivas, empecemos por eso. Si hablamos de las constantes sucesivas, vamos a tener para el primer desplazamiento la primera constante de formación, ¿sí? La segunda molécula de ligando que desplaza al agua, vamos a tener la constante de formación 2. Y la tercera molécula de ligando que desplaza la N molécula de ligando que desplaza la N molécula de agua, que sería la del máximo número de coordinación, sería la constante de formación N, ¿sí? Y ahí ven cómo se va a ir expresando, ¿sí? Son constantes de formación donde están implicadas o comprometidas las especies que forman parte de esa ecuación, ¿sí? Nada más. Pero muchas veces es de mayor interés hablar de otro tipo de constantes que serían las globales o acumulativas. ¿Vieron cómo hacemos cuando calculamos la K total? Porque por ahí a mí me interesa saber cuándo una molécula de metal se une con una de ligando para dar el complejo metal ligando 1 a 1. Pero si ese complejo sigue formándose y al final se forma un complejo, un número de coordinación 4, porque se unieron 4 moléculas de ligando, entonces dependiendo de lo que yo quiera estudiar, me puede interesar la constante total. Entonces, para eso están las constantes globales y acumulativas. Aclaro nuevamente que esta definición de constantes globales o acumulativas, si bien la vemos hoy por primera vez, es válida para también otro tipo de reacciones, como ácido-base, precipitación, todo lo que tenga estequiometría diferente a 1 a 1. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos constantes globales o acumulativas?
Cuando hablo de la primera constante, donde la constante de formación 1 o beta 1, es lo mismo, porque estamos hablando del desplazamiento de la primera molécula de agua. Entonces, la constante de formación 1 es igual a la constante acumulativa o global 1, el beta 1. ¿Sí? Pero si queremos una constante que englobe al proceso de desplazamiento de la primera y la segunda molécula de agua por dos moléculas de ligando, entonces ahí tendríamos el beta 2, a donde multiplicamos la constante de formación 1 por la constante de formación 2, y ya la constante se expresaría como metal ligando 2, porque se desplazaron dos moléculas de agua, se unieron dos moléculas de ligando, dividido la concentración de metal por la concentración molar del ligando elevada al cuadrado. ¿Está bien? Y si hago la siguiente constante global o acumulativa hasta llegar al número de coordinación, nos queda la K total, que sería igual al beta n, donde n es el número de coordinación del metal, y que es igual al producto de todas las constantes de formación, ¿sí? Y entonces eso estaría expresado como metal ligando n, donde n es igual al número de moléculas de ligando que se unieron a ese metal, dividido la concentración molar del metal en solución por la concentración de ligando expresado a la L. Obviamente, estas son concentraciones en el equilibrio, no son concentraciones totales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto queda claro porque miren que para lo que es la clase siguiente, donde veamos volumetrías, este tipo de constantes las vamos a utilizar. Entonces es importante que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Entendió? Andrés, yo no entiendo mucho de dónde sale el cuadrado que está en L, digamos, en beta 2. En beta 2, porque fíjate que el Sí. proceso, lo que habría que hacer es sumar la ecuación a donde se desprende, donde se combina con el primer ligando y con el segundo ligando. ¿Está bien? Entonces, por mol de metal, se unieron dos moles de ligando. Entonces, si escribiéramos esa ecuación separadita, lo que tendríamos es justamente eso, 2 moles de ligando por cada mol de metal. ¿Mm? Ah, claro. ¿Quieren que lo escriba en el pizarrón? Dale. Dale, dejo de compartir entonces. ¿Mm? La cuestión es esta. Metal, se ve, a ver, ahí se ve. Metal más ligando, me va a dar metal ligando. Pero si ahora digo metal ligando más ligando, me va a dar metal ligando 2. ¿Está bien? Esta sería la K de formación 1, esta sería la K de formación 2. Cada una responde a estas ecuaciones. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer la K total, que sería lo mismo que el beta 2, eso sería K de formación 1 por K de formación 2. Y eso sería lo que implicaría este proceso. Fíjate, si yo pongo esto se cancela con esto y me quedaría que metal más 2 de ligando, eso va a dar metal ligando 2. ¿Sí? Por lo tanto, el beta 2, escrita como ecuación de la constante, sería metal ligando 2 dividido la concentración molar del metal por la concentración del ligando expresada al cuadrado. ¿Hago sombra? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Ahí está. Bueno, ustedes cualquier cosa que queden dudas me vuelven a frenar y yo lo explico en el pizarrón o como sea para que se entienda. ¿Mm? Continuamos. Un ejemplo, de nuevo, el diamino plata. ¿Se acuerdan del diamino plata? ¿Ustedes hicieron reaccionar plata con amoníaco? ¿Sí o no? No se acuerdan nada este año. Bueno, el complejo del diamino plata Puede sería... ser que precipitaba algo blanco, puede ser. Eso era antes de que el amoníaco... acuérdense que el amoníaco podía actuar como reactivo de varias formas. Una manera era porque alcaliniza el medio, y otra forma es porque el amoníaco es un complejante. Cuando yo le agregaba a la mayoría de los cationes amoníaco, primero se veía el efecto de
alcalinización, y por lo tanto se formaba el hidróxido o la sal básica correspondiente, y muchas veces aparecía un precipitado. Pero en exceso de amoníaco, en algunos casos, prevalecía el efecto complejante, como en el caso de la plata, del cobre, del níquel, hay otros más, ¿sí? En donde el número de coordinación de la plata es 2. Entonces tenemos que primero reacciona con una molécula de amoníaco para dar monoaminplata, y después reacciona con una segunda molécula de amoníaco para dar diaminplata. Esta reacción servía porque el complejo entre la plata y el amoníaco es incoloro, ¿sí? Entonces, si ustedes querían discriminar, por ejemplo, entre dos compuestos que precipitaran blanco con hidróxido de sodio, entonces lo que hacían era con amoníaco, lo podrían discriminar porque en el caso de la plata iba primero a precipitar un poquitito blanco y después se disolvía en exceso de amoníaco, cosa que otros no, seguían estando blancos, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco, perdón, por ejemplo, el aluminio. Entonces, la constante de formación del diamínplata se puede dividir también en constante de formación 1 y constante de formación 2. La constante de formación 1, fíjense, 2,5 por 10 a la 3. Es grande, pero no tan grande, ¿sí? Porque la que habíamos visto entre el hierro y el fluoruro era 10 a la 5. Todavía no era tan importante, esta es menos importante, ¿sí? Y el beta 1 es igual a la constante de formación 1. Y la fórmula y la expresión es igual. Pero en el segundo caso, la constante de formación del diamino plata sería 1 por 10 a la 4. Entonces ahí es un poquitito más grande que la constante de formación 1. Pero la constante de formación total, el beta total, a donde involucra todo el procedimiento, no es otra cosa que la multiplicación de la K de formación 1 por la K de formación 2. Es decir, 2,5 por 10 a la 7. ¿Está bien? Entonces es un poco más grande la constante de formación total que la otra. Y como ven, en el beta, en la global o acumulativa, en el beta 2, la concentración de amoníaco va elevada al cuadrado. ¿Mm? Porque tenemos que 2 moles de amoníaco se combinan con 1 mol de plata. ¿Sí? Acá quedó un poco más claro lo que habíamos visto acá en el pizarrón. Sí, ahora sí. Sí. Ahora, nosotros hasta el momento siempre hablamos de constantes de formación, pero a veces no es la constante que utilizamos nosotros en la resolución de problemas o en los ejercicios que resolvemos. Como está la constante de acidez, está la constante, a ver, cuando hablamos de constante de acidez es una constante de disociación, pero asociada a una constante de disociación siempre hay asociada a una constante de disociación siempre tenemos una constante de formación. Y la viceversa también vale. Entonces, en el caso de lo que venimos hablando ahora, con los complejos, hablamos de formación, pero también tenemos una constante de disociación. ¿Cómo obtenemos la constante de disociación a partir de una constante de formación? ¿Se acuerdan? Sí, con la inversa, digamos. La inversa. 1 sobre la constante de formación es la constante de disociación. Por lo tanto, la constante de disociación, que también se le llama constante de inestabilidad, a diferencia de la constante de formación que tiene exponentes positivos, van a ser números mucho más chiquitos y con exponentes negativos. Números inferiores a 0 y con exponentes negativos, ¿sí? En el caso de la constante de disociación del diamín plata, el valor que tomaría sería, por ejemplo, para el proceso total, de 4 por 10 a la menos 8. Es decir, sería 1 sobre 2,5 por 10 a la 7, y eso nos daría 4 por 10 a la menos 8. Entonces, como pueden ver, la diferencia está en eso. Entonces, si ustedes ven en un ejercicio una constante con un exponente positivo, recuerden que es una constante de formación. Mientras que si ven una constante con exponente negativo, se van a dar cuenta que, por lo general, es una constante de inestabilidad o de disociación. ¿Mm? Bien, vamos a aclarar un poquito más, aunque creo que esto es nada más que un repaso. ¿Qué son los complejos? Bueno, ¿qué es un ligando? Seguimos explicando lo mismo. ¿Qué es un ligando? Un ligando, como ya dijimos, tiene que tener un átomo, por lo menos, con pares de electrones N, o no compartidos. Los N, ¿se acuerdan? Los tipos de electrones que pueden haber en una molécula orgánica, por ejemplo, serían los electrones pi, los electrones sigma y los electrones N. Los electrones N son los electrones no compartidos, ¿sí?
y que son los que vienen de átomos, de heteroátomos, como los que están enlistados acá, el oxígeno, el azufre, el fluoruro, los halógenos, ¿sí? Que pueden ceder el par de electrones no compartidos y de esa manera comportarse como la base de Lewis, que ya dijimos que era. ¿Pero quién? ¿Qué tipo de especie puede ser un ligando? Y bueno, dos especies. Puede ser una unión, ¿sí? O puede ser una molécula neutra. Ustedes ya vieron ejemplos de iones o de moléculas neutras que se comportan como ligandos. En el caso del ion, vimos el ejemplo del cloruro, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que el cloruro, elevadas concentraciones, actuaba como agente complejante y podía aumentar la solubilidad de determinados compuestos, como por ejemplo el cloruro de plata, ¿sí? Mientras que moléculas neutras también vieron ejemplos de complejantes, de ligandos, que son moléculas neutras, como el que vimos recién, que es el caso del amoníaco. ¿Mm? Está bien, yo estoy mencionando nada más los más sencillos, que por ahí no son los que más importancia tienen en química analítica. El cianuro también es un complejante, el fluoruro también es un complejante, ¿sí? Son dos complejantes de tipo iónico también. Y otra cosa, los ligandos, aparte de ser iones o moléculas neutras, pueden ser, como dijimos, monodentados, cuando un ligando monodentado es aquel que solo tiene la posibilidad de generar una unión covalente de activa porque solo tiene un par de electrones que puede compartir o que puede prestarle, digamos, al ion metálico central, como por ejemplo es el amoníaco, el cianuro, el cloruro, ¿sí? A donde en el amoníaco el par de electrones vimos que lo aportaba el nitrógeno. En el cianuro el par de electrones también lo aportará el nitrógeno y en el cloruro también lo aportará el cloruro porque no queda. Pero también hay otros tipos de ligandos que son los polidentados, ¿sí? Serían, a ver, hay una serie de categorías, pueden ser bidentados, tridentados, hexadentados, pero a todos se los ubica, se los llama polidentados, porque tienen más de un par de electrones que pueden ceder al ion metálico. Y lo interesante de los iones polidentados es que al formarse este tipo de complejos, los complejos con ligandos polidentados son mucho más estables que aquellos complejos que se forman con ligantes monodentados y con igual moléculas, ¿sí? Con el mismo número de coordinación. Ejemplos. Primero, un ligante polidentado es la 1,2-etilendiamina. Fíjense que acá está la molécula de etilendiamina dibujadita en el centro. Un grupo de etileno, ustedes saben que tiene 2 átomos de carbono, ¿no? Es una cadena hidrocarbonada con 2 átomos de carbono. Y es 1,2-etilendiamina porque en cada uno de esos átomos de carbono tenemos unido un grupo amino que sería el grupo nitrógeno-hidrógeno 2. ¿Sí? La etilendiamina es un ligante bidentado porque tiene 2 nitrógenos que pueden cada uno de ellos aportar un par de electrones a una unión covalente de activa, es decir, se puede comportar como si fuera una base de Lewis doble. ¿Sí? Y el complejo que forma la etilendiamina, por ejemplo, con el níquel, se puede ver que cada uno de los nitrógenos de la etilendiamina aportan una unión covalente de activa al níquel. Fíjense que en ese caso, como el número de coordinación del níquel es 4, se podría unir a 4 amoníacos, ¿sí? Pero en el caso de la etilendiamina, como cada etilendiamina aporta 2 grupos aminos, entonces se une simplemente a 2. Y esa sería la estructura del aducto que forma el níquel con la etilendiamina. ¿Qué estructura tiene este complejo? ¿Se acuerdan? Con la geometría del complejo. Ustedes me dijeron que habían visto la teoría del campo cristalino. ¿Mm? ¿Es un complejo plano que? ¿Cuadrado plano? Muy bien, plano cuadrado. Bien, ahora se sobreentiende que estos complejos son un poco más estables que si el complejo lo hubiera formado el níquel con 4 moléculas de amoníaco, porque fíjense que acá cada ciclo de níquel etilendiamina, cada unión níquel-etilendiamina lo que forma son ciclos, ¿sí? Esos ciclos hacen que las uniones sean más estables que si se hubieran formado con una molécula de amoníaco simple, ¿está bien? Otro ejemplo es el del ETA. El ETA no es otra cosa que el ácido etilendiamino tetracético, que es un ligante hexadentado.
No se asusten por esta estructura que parece, así a simple vista, muy compleja, porque la verdad es muy reiterativa. Fíjense que el corazón del ETA es la etilendiamina, la 1,2-etilendiamina, la molécula que vemos arriba. Pero además de esa molécula de 1,2-etilendiamina, tenemos que unido a cada nitrógeno va a haber dos grupos acéticos, de ácido acético, ¿sí? Por eso se llama ácido etilendiamino tetraacético, ¿sí? Donde, ¿cuáles son las posibilidades de cesión de pares de electrones? Y bueno, los dos nitrógenos, como ustedes ven ahí, y aparte también los 4 oxígenos del grupo carboxilato, que también pueden generar uniones covalentes de activa, porque cuando se unen al metal, lo que van a hacer es desprender el protón del grupo acídico y van a compartir ese par de electrones con el metal, formando una unión covalente dativa. Entonces tenemos que el ETA de por sí es un ligante hexadentado. De esas pares de electrones a compartir tenemos los dos pares de electrones que aportan los nitrógenos y los 4 pares de electrones que aportan los oxígenos del grupo carboxilo. ¿Está bien? Entonces, si buscamos el dibujo de cómo sería ese complejo metal ETA o metal quelante, vamos a ver que hay una serie de anillos, como se formaban con la etilendiamina, pero ahora se forman entre el metal y el quelante. Creo que son 6, ¿no? 6 anillos que se arman entre el metal y las distintas partes del etilendiamino tetracético. Siempre el ETA se va a combinar con los metales en una estequiometría de reacción que, ¿cómo es? 1 a 1. 1 a 1. Cualquiera sea el metal, cualquiera sea la carga de metal, el ETA se combina con una estequiometría de tipo 1 a 1. Eso nos indica que la normalidad del ETA y la molaridad del ETA para reacciones de complejación es la misma, ¿sí? No hay que hacer ninguna cuenta distinta para pasar de molar a normal. Y lo mismo que en el caso de los metales, que se comportan como átomo central. Acá está el ejemplo del complejo del calcio con el ETA, ¿sí? Fíjense que acá se puede visualizar cuál es la geometría de ese complejo. ¿Cómo sería la geometría? El otro era el plano cuadrado, ¿y este? El del calcio con el ETA. Bipiramidal. Bipiramidal, ¿y de cuántas caras? 8, ¿no? Sería octaédrico. Pero bueno, lo importante no es la geometría del complejo, porque eso nunca se lo vamos a preguntar, es que ustedes sepan la relación es 1 a 1 y que este complejo es un complejo muy estable y por eso es que hoy lo utilizaron, ¿sí? Para hacer las titulaciones complejométricas. De hecho, no es casual que el ETA sea el complejante más utilizado como titulante y no se usen otros tipos de complejantes diferentes a donde la interacción metal-ligando no tiene números de coordinación tan elevadas o, mejor dicho, a donde la interacción de la molécula del metal con el ligando es 1 a 1 y no se utilizan otras a donde más que una molécula de ligando se una a cada una molécula de metal. Como sea, como les acabo de decir, siempre la interacción entre un ligante polidentado y un metal habla de un efecto especial, que es el que le da esa estabilidad, que sería el efecto quelato. Quelato viene del griego, ¿sí? En el griego se decía de la palabra chele, o no sé cómo se pronunciará, pero chele es el dibujito que tienen ahí, es de una garra. Si ustedes se fijan, parece que una garra estaría envolviendo al átomo central y de esa manera se une muy fuertemente como protegiéndolo del medio entorno. Por eso la reacción es tan estable. ¿Lo sabían a esto ya? No, eso no. Bueno, mejor, ya les enseñé algo. Ahora bien, vamos a empezar a tratar de hacer el tratamiento sistemático de los equilibrios a donde participan los complejos
solubles, porque se acuerdan que yo le dije de complejos que eran solubles y complejos que eran precipitados. Siempre nosotros vamos a trabajar con complejos solubles. No sería muy difícil hablar de complejos sólidos, pero ahí ya el equilibrio no sería el equilibrio de complejación, sino que sería un equilibrio de precipitación, porque tendríamos que referirnos al KPS. Entonces vamos a suponer una situación a donde vamos a disolver en agua una cantidad del complejo, ¿sí? El complejo lo llamamos ML, seguimos con este complejo genérico, y al final se va a obtener una concentración CI del complejo, ¿sí? Que sería la concentración total del complejo. CI es la concentración inicial, si quieren llamarlo, pero no es otra cosa que la concentración total o la cantidad que yo disolví del complejo en agua. Entonces, el complejo va a tener una constante. Esa constante de equilibrio, en este caso, es una constante de inestabilidad, porque ponemos el complejo en agua y lo que hacemos es esperar que se disuelva y que el equilibrio se desplace hacia la formación del metal y del ligando. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir balances de masas. Acá no conviene escribir balance de carga ni condición protónica. Lo más simple, nos quedamos con el balance de masas, donde tenemos un balance de masa para el metal y otro para el ligando. En el balance de masa del metal vamos a decir que el metal más el complejo es igual a la concentración inicial, que es todo lo que disolví. Y en el balance de masa para el ligando decíamos que el ligando total es igual al ligando libre más el complejo. ¿Está bien? Y eso es igual a la concentración inicial del complejo. Si prestamos atención a esos dos balances de masa, lo que podemos ver es que, fíjense, la concentración de complejo es la misma, no va a cambiar, porque estamos hablando de la misma solución. Entonces la concentración de metal ligando tiene que ser la misma. La concentración inicial de complejo también, porque es lo que yo puse en ese vaso y lo disolví. Entonces no me queda otra, en ese caso, que la concentración del metal y la concentración del ligando también sean iguales entre sí. Si hago eso y voy a reemplazar en la constante de inestabilidad, me quedaría que dejo todo en función del metal, como metal es igual al ligando, pongo metal al cuadrado sobre metal ligando, y la constante de inestabilidad se simplificó porque ya tengo una incógnita menos. ¿Está bien? ¿Cómo sigo viendo esto? Y tengo que ver qué tal es ese complejo. ¿Es estable o es inestable? Vamos a ver los valores de la constante. Si la constante de inestabilidad es muy chiquitita, ¿sí? Significa que el complejo es muy estable. O si no, la constante de formación es muy grande. ¿Sí? O por el contrario, puede pasar que el complejo no sea estable o sea poco estable, entonces la constante de inestabilidad no es chiquitita y la constante de formación sí lo es. ¿Sí? Ojo, hay que entender bien de qué estamos hablando, porque la constante de inestabilidad no quiere decir que sea mayor que la constante de formación, no necesariamente, pero por ahí, una constante de inestabilidad muy chiquita sería 10 a la menos 19. Una constante de inestabilidad grande sería 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, por decir algo. Mientras que una constante de formación grande sería 10 a la más 19. ¿Está bien? Y una constante de formación chica será 10 a la 2. ¿Sí? Pero la constante de formación chica, por ahí sigue siendo más grande que la constante de inestabilidad grande. ¿Se entiende lo que digo o está muy confuso? ¿Qué me dicen? Uy, los perdí a todos. Sí, se entendió, profe. Perfecto. Entonces, claro, lo que pasa es que hay que comparar constante de inestabilidad con valores típicos de constante de inestabilidad y constante de formación con valores típicos de constante de formación. Pero no entre constante de formación y constante de inestabilidad. ¿Está bien? Bueno, vamos al primer caso. El complejo es muy estable. La constante de inestabilidad es muy chica. Si la constante de inestabilidad es muy chica, cuando lo disuelva en agua, va a haber muy poco desplazamiento de disociación. Entonces la mayoría del complejo va a estar como complejo, no como metal más ligando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a decir que la concentración del metal libre y del ligando libre va a ser despreciable, porque casi todo va a estar como metal ligando. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos decir ahí es que la concentración del complejo como metal ligando es igual a todo lo que puse, es decir, concentración inicial.
y eso lo reemplazo en la constante de inestabilidad. Me queda que metal al cuadrado es igual, perdón, la constante de inestabilidad es igual a la concentración del metal al cuadrado, seguimos con lo mismo que habíamos dicho más arriba, dividido la concentración inicial del complejo, y si despejo la concentración del metal, me queda que metal, que es igual al ligando, es igual a la raíz de la constante de inestabilidad por la concentración inicial del complejo. ¿Está bien? La otra posibilidad es que la disociación del complejo es importante. ¿Qué disociación del complejo sería importante? Bueno, no importa, veamos, habría que ver los valores. La cuestión es que si eso ocurre, yo ya no puedo simplificar en el balance de masa metal y ligando. Ahora, si esa concentración, si el complejo es muy poco estable, probablemente puedo despreciar el complejo frente al metal y al ligando libre, pero no es lo más habitual. Si tenemos una estabilidad media, entonces lo que podemos hacer es, en lugar de despreciar algo, podemos decir que la concentración del complejo que queda en el equilibrio no es otra cosa que todo lo que puse menos lo que pasó al metal, ¿sí? Menos lo que se disoció. Y de esa manera la ecuación me queda un poco más compleja que la anterior, pero me queda toda en función de la concentración de metal. Y si despejo de ahí, me queda una cuadrática. Resolvemos la cuadrática y tenemos el sistema bastante simple que lo pudimos resolver. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, Andrés. Profe, Algo que en, sí, en la segunda, ¿cómo llegas a la expresión no a la que está en rojo, sino a la primera? y porque lo que dijimos ahí es que no se puede despreciar ni el metal libre ni el ligando libre. Entonces, Claro. cuando yo quiero despejo, ponerle del balance de masa del metal total, despejo metal ligando. Entonces, ¿qué me queda? Concentración inicial menos metal. ¿Sí? Ah, ok. Y eso es lo que Sí, ya reemplazo en el denominador de la K de inestabilidad. ¿Está? perfecto, sí. Pero vamos a hacer un problema de la guía, ¿les parece? Así ejercitamos un poquitito esto. La guía ya está disponible en la página ¿cómo se llama? En Plataforma. la plataforma. Así que ya la pueden descargar, no sé si la encontraron o no la buscaron todavía. Si les parece, vamos a resolver el problema número 3. Y si después quieren, Dale. resolvemos alguno anterior. Me copio esto y dice que el complejo que van a... dice que... el complejo que van a evaluar es el complejo entre la plata y el cianuro. ¿Sí? Entonces, nos dice que hay una solución 0,01 molar del complejo. Eso es lo que ellos disuelven. ¿Sí? Toman el complejo, una concentración 0,1 molar, 0,01 molar, la ponen en un vasito. Y lo que nos preguntan es cuál sería la concentración de plata una vez que se alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear esto. Escribo mientras me copio los datos y después dejo de compartir para que ustedes lo vean bien. Esto decía que era 1,8 por 10 a la menos 19, ¿no? Y Sí, me dice que la concentración inicial del complejo es igual a 0,01 molar. Bien, fíjense lo que escribí hasta ahora.
escribí la disociación del complejo diciano-plata para dar plata más 2 moléculas de cianuro, más 2 moles de cianuro. ¿Está bien? La constante de inestabilidad sería plata por cianuro al cuadrado dividido la concentración molar del complejo en sí. ¿Sí? Y el valor que tiene es 1,8 por 10 a la menos 19. Este valor es muy chiquitito. ¿Sí? 1,8 por 10 a la menos 19 es un valor bastante chiquito, lo que quiere decir es que el complejo no es muy estable, que digamos. O sí, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es muy estable o es poco estable? Si yo hago la constante de formación, 1 sobre 1,8 por 10 a la menos 19, ¿cuánto me da eso? Te va a dar un número bastante grande, me parece, ¿no? Exacto, ¿sí? Me da que, bueno, sería aproximadamente 10 a la 19. 5,56 por 10 a la 18. 10 a la 18. Es un 56. complejo muy estable, ¿sí? Entonces, como este valor es grande, el complejo es muy estable y va a haber poco disociado, ¿sí? Poca parte del complejo que se va a disociar. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. ¿Mm? Planteábamos igual que hoy, los balances de masa. ¿Mm? Entonces digo, a ver, acuérdense esta concentración inicial del complejo porque así tengo más espacio para escribir. Planteamos el balance de masa para la plata y decimos que plata más plata complejada y eso es igual a la concentración inicial del complejo, que era 0,01 molar. ¿Está bien? El otro balance de masa sería para el cianuro. Entonces, ¿cómo me quieren dictar el balance de masa para el cianuro? Bueno, escribo cianuro, más que Más el cianuro en complejo ya, ¿no? el cianuro complejado, Igual a la concentración inicial. igual a la concentración inicial. A ver, primero, fíjense, por cada mol de diciano plata tenemos 2 moles de cianuro. Entonces, si nosotros estamos planteando el balance de masa para el cianuro total, acá adelante le tenemos que poner un 2. ¿Está bien? ¿Y el cianuro total será igual a la plata total de todo el complejo? Va a ser el doble, va a ser 0,02 molar. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué más vamos a hacer? Fíjense, la concentración de complejo acá no cambia. Esto es el doble de esto, está bien. Pero si yo quiero hacer una analogía entre plata y cianuro, sabiendo que plata y cianuro vienen de la disociación del complejo, ¿qué ecuación podría escribir? ¿Cómo igualo yo la concentración de plata más, que es la concentración de plata en solución, respecto de la concentración de cianuro, para que esa igualdad sea válida? Despreciando. No, no tengo que despreciar nada. Fíjense, esto que yo digo A es la que plata por 2. ahí está, 2 veces la concentración molar de plata será igual a la concentración molar de cianuro. ¿Está bien? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? Yo me perdí. Sí, profe. Ah, Me perdón. perdí para qué estás planteando eso. No entendí. Porque lo que yo quiero hacer es ahora ir a reemplazar acá la constante de inestabilidad. Pero como hacíamos antes, ponemos todo en función de una especie, que puede ser plata o cianuro. Claro, ¿Bien? claro. Ahora, yo necesito saber que si en este caso, donde lo que estamos haciendo es disolver el complejo en agua, todo lo que es plata proviene del complejo, todo lo que es cianuro proviene del complejo. Entonces puedo sacar una relación entre las concentraciones molares de estas dos especies.
¿Está bien? Y la relación es la que dijimos hoy. 2 moles de plata, 2 veces la concentración molar de plata es igual a la concentración molar de cianuro. Esto es necesario que lo entiendan porque en redox lo van a usar un montonazo. Entonces, si no lo entendieron, me lo preguntan otra vez y lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Si consigo hacer esto, entonces ahora lo que podemos hacer es reemplazar en la KI. Y decir que plata más, esto queda igual, por donde dice cianuro, ¿qué pongo? 2 plata. Platas. Por la concentración molar de plata, y todo esto, ¿cómo va? Al cuadrado, porque estaba cianuro, estaba elevado al cuadrado. ¿Está bien? Dividido la concentración del complejo. ¿Qué les parece que hagamos con concentración del complejo? ¿Cómo La de espejo, la del balance despejo? municipal. Pero vieron que nosotros dijimos que este era muy estable. ¿No nos convendrá tratar de despreciar plata y cianuro y que quede que concentración del complejo es igual a esto? Probamos, porque total, despreciamos. Después nosotros sabemos cómo hacer para verificar si el desprecio está bien o está mal. ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá lo pongo sobre 0,02 molar. Probamos, si no nos da, lo volvemos a hacer. ¿Estamos? Entonces, despejemos esto. ¿Qué me queda? ¿Qué? 2 plata cuadrados sería lo mismo que 4 por la concentración de plata elevada al cuadrado. Profe, Sí, el 0,02 molar, perdón, me el equivoqué 2, del digamos. número. Era 0,01. Ah, ok. Qué suerte que me hiciste dar cuenta. ¿Está? Esto, el numerador 2 plata cuadrado quedaría 4 plata cuadrado. Por plata, ¿qué sería? 4 plata cubo, ¿no? Entonces me queda que 4 por la concentración molar de plata elevado al cubo es igual a ¿qué? A la constante de inestabilidad, 1,8 por 10 a la menos 19 por la concentración inicial, Andrés, 0,01. ¿Sí? ahí No, abajo no se ve, no va, se por lo llega a menos yo ver, no veo. perdón, perdón. Lo voy a escribir arriba. Me queda ¿qué? 4 veces la concentración molar de plata al cubo es igual a la K de inestabilidad, que dijimos que era 1,8 por 10 a la menos 19 molar. Todo eso multiplicado por la concentración inicial, que era 0,01 molar. Y si despejo directamente plata de acá, ese 4 pasa dividiendo, y este 3 pasa a ser una raíz cúbica. ¿Está bien? Entonces, me quedaría que la concentración de plata va a ser igual a ¿qué número? 7,66 por 10 a la menos 8. Bien. Ahora tenemos que comprobar que esto estuvo bien. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que tendríamos que hacer es meternos directamente en la constante de inestabilidad. ¿Sí? Fíjense. Me meto en la constante de inestabilidad, que era 1,8 por 10 a la menos 4. No, por 10 a menos 19. Esto es igual a ¿qué? ¿Está bien esto? Esto no es molar. ¿Mm? Esto es igual a, dijimos que era la concentración de plata, que es 7,66 por 10 a la menos 8 molar. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos para verificar eso? Pensémoslo un poquito, que estoy metiendo la pata. ¿Sí?
con esta no necesitamos hacer ninguna cuenta. Directamente, me fui para otro lado, disculpen. No necesitamos hacer esta cuenta. Nosotros ya sabemos que plata vale 10 a la menos 8 y sabemos que concentración inicial es 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 2 hay 5 órdenes de diferencia, 6, mejor dicho. Entonces, lo que quiere decir es que la concentración de plata es casi 1.000.000 de veces más chiquita que la concentración total. Es decir, todo lo demás está como complejo y no como plata libre. Por lo tanto, el desprecio está bien hecho porque la diferencia entre plata libre y plata complejada es mayor que 1.000, que era el valor que tomábamos como límite para saber si los desprecios estaban bien o estaban mal. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora tendríamos que hacer la otra parte del problema. Profe, el 10 a la menos 8, digamos, la concentración final que nos quedó, sería lo que queda sin complejar. Claro, lo que queda como plata, lo que se disoció, ¿sí? Porque nosotros pusimos Ah. el complejo en agua, una parte quedó como complejo y otra parte quedó como plata libre. ¿Sí? Listo, Y lo que quedó como perfecto. plata libre era 10 a la menos 8. Esperen que comparto de nuevo la guía, así vemos qué era lo que sigue en la parte B. Fíjense que la parte B nos dice la concentración de plata en una solución, de nuevo, 0,01 molar del complejo y 10 a la menos 3 molar de cianuro. Entonces, cianuro a 10 a la menos 3 molar más complejo igual a, dijimos, 0,01 molar. Me vuelvo a copiar la cadena de inestabilidad, 1,8 por 10 a la menos 19. Bueno, de nuevo tenemos que volver a calcular la concentración de plata libre. ¿Sí? Pero acá la diferencia está en que tenemos, ¿se acuerdan cuando hicimos KPS? Que vimos el efecto del ion común. Por ejemplo, podría ser, yo tengo cloruro de plata y agregar un ion común sería agregar cloruros. Entonces, ¿qué pasaba con la solubilidad del cloruro de plata en presencia de un ion común? ¿Se acuerdan? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque ese ion común, es decir, porque la concentración de plata y la concentración de cloruro tienen que satisfacer al KPS, no pueden cambiar. Entonces, si yo aumento la concentración de cloruro, eso tiene que entrar en el KPS y me va a permitir una menor concentración de plata. Acá pasa más o menos lo mismo. La concentración de cianuro que yo agregue va a ir en contra de la disociación del complejo. Afecta el efecto del ion común, hace que siempre los equilibrios de disociación se vean reducidos, se vean desplazados hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, en este caso no va a ser distinto. Se supone que la solubilidad, no la solubilidad, sino la disociación del complejo va a ser menor que en ausencia de ese exceso de cianuro. Entonces, acuérdense, en el ítem A, la concentración de plata había dado, ¿cuánto era el resultado? 7,66. por 10 a la menos 8. Menos 8 molar. Y nosotros habíamos dicho que 2 veces la concentración de plata era igual a la concentración de cianuro, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quisiera si quisiera saber la concentración de cianuro, no tengo más que multiplicar por 2 este valor. ¿Cuánto da? Vamos. 1,532 por 10 a la menos 7. También sigue siendo chiquito. Entonces, supónganse que yo ahora hago lo mismo. Agrego esta cantidad de complejo al agua. Entonces, si el equilibrio fuera espontáneo, la disociación fuera espontánea, se liberarían 7,66 por 10 a la menos 8 molar de plata y 1,53 por 10 a la menos 7 molar
de cianuro. Pero, si aparte de eso agrego cianuro libre, por ejemplo, agrego cianuro de sodio, supónganse, de manera que la concentración de cianuro sea 10 a la menos 3 molar, entonces, ¿qué va a pasar con la disociación del complejo diciano-plata? ¿Qué les parece? Disminuye. Disminuye. ¿Y en cuánto va a disminuir? Y hay que sacar la cuenta. Entonces, lo que sabemos es ahora que, fíjense, 1,53 por 10 a la menos 7. ¿Será despreciable respecto de este valor? ¿De 10 a la menos 3? Sí, Sí. Pero si además ustedes ya agregan este 10 a la menos 3 y nosotros dijimos que la disociación del complejo va a disminuir, en presencia de esto, este valor va a ser todavía más chiquito. ¿Sí? Entonces, es muy probable, lo más probable de todos, es seguro, que si hacemos un balance de masas, la concentración de cianuro que provenga de la disociación del complejo va a ser despreciable respecto de la que yo agregué externamente. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que en el balance de masa vamos a decir que plata más, acá voy a poner complejo, así, lo voy a abreviar de esta forma, más complejo es igual a 0,01 molar. Esto no se va a ver afectado. En el otro balance de masa vamos a decir que cianuro, que vale 10 a la menos 3 molar, más 2 veces la concentración del complejo es igual a 0,01 molar más 10 a la menos 3 molar. ¿Está bien? ¿Los convencí con esto o medio se quedaron por algún lado? yo un poquito, profe, si lo puedes repetir. Dale, mira. Quedó claro que cianuro es 10 a la menos 3 molar. ¿Está Sí, bien? Porque esto ya explicamos que era despreciable respecto de esto y como se reduce la disociación, más despreciable, más chiquito va a ser todavía. Pero aparte, también tenemos el cianuro que viene del complejo. ¿Sí? Estaría dado por 2 veces la concentración del complejo. Entonces, cianuro total, ¿sí? Vamos a ponerle que esto es cianuro total, esto es igual a lo que agregué como cianuro más lo que agregué como complejo, es decir, 0,01 molar, que es el complejo. Ah, no, esto está mal. 2 por 0,01 molar, que es lo que viene del complejo, más 10 a la menos 3, que es lo que agregué como cianuro antes. ¿Está bien? sí, sí, sí. Ahora lo que me falta es despejar plata. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo a lo constante de inestabilidad y decimos que plata es igual. Acá no conviene decir plata igual a cianuro, qué sé yo, a que plata igual a 2 veces igual a cianuro, porque ya es mentira. Porque el cianuro lo agregué externamente, entonces ya no puedo hacer esa igualdad. ¿Mm? Entonces, a ver si ahí me van a ver mejor. Plata es igual a ¿qué? A la constante de inestabilidad multiplicado por la concentración del complejo y dividido la concentración de cianuro elevado al cuadrado. La concentración de cianuro dijimos que era 10 a la menos 3. Elevado al cuadrado será 10 a la menos 6. Pero me falta esta concentración del complejo. ¿Qué valor le ponemos? ¿Qué opinan ustedes? Antes La no dijimos... concentración del complejo Sí. no es la de la plata. Es la concentración total. Claro, es lo que puse, 0,01. ¿Está? Sí, es la de la plata. Entonces ahora podemos decir que, ¿qué valor toma esto? Sería, a ver, ¿me quieren hacer la cuenta? 1,8 por 10 a la menos 19 multiplicado por 0,01 y dividido 10 a la menos 6.
1,8 por 10 a la menos 15. Bueno, como era de esperar, la solubilización, la disociación del complejo se redujo considerablemente. Antes era 10 a la menos 8, en presencia de cianuro 10 a la menos 3 molar, se redujo a 1,8 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Prácticamente se redujo a la mitad de lo que era. ¿Sí? No, mucho más a la mitad. Un montón más que a la mitad. Entonces lo que vimos es que el efecto del ion común reduce la disociación del complejo. ¿Qué les parece? ¿Entendieron? Profe, me quedó una duda a mí. Decime. En los balances, ¿viste que despreciaste, digamos, lo que viene del complejo? ¿Sería? No, no está despreciado esto, es la forma de abreviar complejo. Ah, ok, no había entendido, porque Como que, como no sé por disminuye la qué, pero disociación. yo aprendí que se abreviaba con la C partida, y eso no sé si me quedó de la facultad o me parece que lo aprendí de Juan. Pero Ah, no, no está está bien. despreciado, ¿eh? No, no. Si confunde me dicen y escribo el complejo derecho. Yo para ahorrar tiempo, porque los complejos suelen ser grandes y largos de escribir. ¿Qué me mandé? No, no. ¿De dónde salió la abreviatura del complejo con la C con la raya partida? Ahí está. Ahí está. Vámonos por acá. Es matemático. Es el símbolo que se utiliza en matemática para el campo, para el grupo. ¿Para los números complejos? Ah, mira, yo no me acordaba de eso. Listo, sigan, no molesta más. Pensé que venía de otro lado. No, porque me preguntaban si era que estaba... porque al hacer la C partida parecía que había despreciado complejo. Entiendo. Pero no, no. Bueno, buenísimo. Si eso quedó claro, sigo con un poquito, avanzamos un poquito más con las diapos. Bien, lo que sigue es, bueno, no podía faltar asociar un equilibrio de complejación a el pH del medio, como venimos haciendo con todos los demás equilibrios, porque como yo les dije, el equilibrio de disociación de un complejo se va a ver afectado por el pH del medio, pero ¿en qué casos? Siempre no. Siempre que, primero, el metal puede pasar que tengamos un metal que sea un metal ácido, un catión ácido, y vaya a hidrolizar si el pH aumenta, ¿sí? Pero también podría pasar que el ligando provenga de un ácido débil y por lo tanto la hidrólisis va a ser importante a pH ácido, ¿sí? Entonces, vamos a tener esas dos situaciones que se pueden llegar a dar. En este caso vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el tratamiento del equilibrio de un complejo asociado al pH cuando lo que está hidrolizando, por ejemplo, es el anión. ¿Sí? Este sería un caso donde las dos hidrólisis son, posibles. Por ejemplo, la del hierro más 3, que sabemos que es un catión ácido, y si el pH no es muy ácido, el hierro va a formar el hidróxido. Y el caso del fluoruro también, porque el fluoruro es el anión de un ácido débil. Por lo tanto, puede hidrolizar para formar nuevamente el ácido, alcalinizando el medio. Pero bueno, en este sentido, el hierro es un catión metálico, el fluoruro es un complejante, por lo tanto, el hierro y el flúor se pueden complejar para dar ese complejo que ustedes ven ahí. La constante de inestabilidad del complejo es 10 a la menos 6. Así que como la constante de inestabilidad es 10 a la menos 6, la constante de estabilidad será también del orden de 10 a la más 6. Entonces es un complejo que no es tan estable, por ejemplo, respecto del que vimos antes, que era el de la plata, con el cianuro. Pero bueno, igualmente, acuérdense como cuando comparábamos solubilidades en KPS, donde no nos fijábamos únicamente en el valor del KPS, sino en la estequiometría. Entonces, en este caso hay que ser cuidadoso también, porque no vale comparar dos números simplemente, porque uno es más grande y otro es más chico, sino hay que ver también cuál es la estequiometría, y hay que calcular o hierro, o fluoruro, o lo mismo que plata, o cianuro en el caso anterior.
y comparar las concentraciones molares en el equilibrio. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, en este caso sabemos que los dos pueden hidrolizar, tanto el hierro como el fluoruro. Pero solamente vamos a ejemplificar el caso de la hidrólisis del fluoruro, para no hacer el ejemplo tan complejo. Pero sepan que podrían llegar a hidrolizar cualquiera de los dos. En el caso del fluoruro, se formaría fluorhídrico más oxidrilo. Tenemos una constante de acidez que es del orden de 10 a la menos 3. El fluorhídrico es un ácido muy fuerte. ¿Y cómo es? La constante de hidrólisis del fluorhídrico es del orden de 10 a la menos 12. Así que la hidrólisis es bastante poco importante porque su constante de hidrólisis es muy chiquita. Entonces, ¿cómo sigue esto? Planteamos balance de masa. ¿Para quién? Para el hierro y para el fluoruro, para los dos componentes del complejo. El balance de masa para el hierro estaría dado por el hierro libre más el hierro complejado. ¿Está bien? Y eso sería igual a la concentración inicial del complejo. Ahora, si yo quiero hacer el balance de masa para el fluoruro, ¿qué especies tengo que involucrar? ¿Me lo dicen ustedes? Al complejo que se forma, al Bien. ácido y al flúor. Exactamente. Al fluoruro. Entonces, el balance de masa para el fluoruro sería, como dijeron ustedes, el fluoruro complejado, el fluoruro protonado, el ácido fluorhídrico y el fluoruro libre. ¿Está bien? El fluoruro solamente viene de la disociación del complejo. Entonces, la concentración total de fluoruro va a ser igual que la concentración inicial de complejo, que es lo que puse de complejo. ¿Está bien? Lo que pasa es que después de disociarse, una parte del fluoruro se fue a reaccionar con los protones y formó fluorhídrico. Pero en sí, sabemos que las concentraciones iniciales, SSI es el mismo, tanto para el balance de masa del hierro como el del fluoruro. Perdón. La concentración del complejo también es la misma. Entonces, ahí podríamos ver que hierro más 3 va a ser igual a la suma de las especies del flúor, es decir, del fluoruro y del fluorhídrico. ¿Están de acuerdo? Lo podemos escribir de esta forma. Hierro más 3 sería igual a la concentración de fluoruro total más la concentración del fluorhídrico. ¿Me siguieron todos hasta acá? Sí. ¿Cómo seguimos? Vamos al balance de masa del hierro más 3. ¿Sí? Perdón, no. Vamos a seguir con esta igualdad. Hierro más 3 es igual a fluoruro más fluorhídrico. Entonces, fíjense, lo que hacemos es, de la constante de acidez, podemos hacer, para achicar una de las especies, podemos sacar fluorhídrico poniéndola en función de la concentración de fluoruro. Para eso necesitamos la constante de acidez. Entonces, de la constante de acidez podemos decir que fluorhídrico es igual a fluoruro por protones sobre Ka. Entonces, en ese balance de masas que veníamos reemplazando, decimos que fluoruro más protones sobre Ka. Y ahí, bueno, lo que hacemos después es, sacamos factor común fluoruro, nos queda 1 más protones sobre Ka. Y finalmente, despejamos fluoruro, y nos quedaría que fluoruro es igual a la concentración molar de hierro dividido 1 más protones sobre Ka. ¿Hasta acá me siguieron todos? Sí, profe. Sí. ¿Qué hago después? Reemplazo en la constante de inestabilidad. Porque fíjense, nuestra constante de inestabilidad era hierro más 3 por fluoruro sobre el complejo. ¿Está bien? Entonces, donde dice hierro más 3, dejo hierro más 3. A donde dice fluoruro, ¿qué pongo? Pongo hierro más 3 sobre 1 más protones sobre K de acidez. Y donde dice complejo, ¿qué les parece que pongamos? Podríamos suponer que el complejo es bastante estable, de manera que podríamos despreciar el metal libre respecto del metal complejado, entonces ponemos que ahí tachamos hierro más 3 y nos queda que el complejo es igual a la concentración inicial. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense la expresión que nos queda. Constante de inestabilidad sería hierro al cuadrado
dividido 1 más protones sobre Ka por concentración inicial. Después, ¿qué hacemos? ¿Les parece que despejemos hierro más 3? ¿Qué opinan? Andrés, ¿Sí? no entendí por qué despreciar el hierro más 3. No, es una manera de simplificar, porque suponemos que el complejo es lo suficientemente estable como para que la fracción disociada sea mucho más chiquita que la no disociada. Por lo menos que haya 1000 de diferencia. Después lo comprobamos igual. Ah, no lo vamos a comprobar porque no le vamos a poner número. Pero vamos a suponer que la diferencia en la estabilidad es lo suficientemente grande como para que la concentración del hierro complejado sea mucho más grande que la concentración de hierro libre, y por eso podemos suponer que todo está como hierro complejado. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, entonces ahora despejo hierro, y me queda que hierro más 3 sería igual a la raíz cuadrada de constante de inestabilidad por la concentración inicial de hierro, y todo eso multiplicado por 1 más protones sobre K de acidez. Esta expresión es bastante simple y es bastante fácil de llegar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, ahora ¿qué hacemos? Tenemos 3 posibilidades, ya que sabemos de las zonas de pH, cómo afecta el pH. Tenemos, como dijimos, tenemos 3 posibilidades. El fluoruro, por ejemplo, al igual que todos los aniones, ¿a qué pH va a hidrolizar más y a qué pH no va a hidrolizar? Como es un anión, es básico y en pH alcalino se mantiene en solución. pH Así alcalino que- se mantiene en solución como fluoruro. Entonces, ¿a qué pH va a hidrolizar más? En ácidos. A pH ácido. Y si queremos comparar con la constante de acidez, ¿qué les parece respecto de la K de acidez del fluorhídrico? Bueno, pH habría que compararlo con pKa. La hidrólisis va a ser importante o muy importante cuando el pH es menor que el pKa. ¿Sí? Es decir, a pH muy ácidos, ahí la hidrólisis va a ser importante. Cuando el pH es igual al pKa, ahí tenemos otra situación donde la hidrólisis no va a existir, y cuando el pH es mayor que el pKa, directamente no hay hidrólisis. Entonces, la disociación del complejo se hace independiente de la hidrólisis, del pH del medio. ¿Está bien? Pero bueno, son las 3 situaciones que les acabo de nombrar, miren. Primera sería que el pH sea menor que el pKa, es decir, pH menor que el pKa es muy ácido. Más ácido todavía, donde más hidrólisis va a haber. pH igual a pKa o pH mayor que pKa. Estas son posibilidades o condiciones de contorno, no sé, como a ustedes les guste llamarlas. Pero siempre que evalúen el efecto de la acidez respecto de la complejación o respecto de la precipitación, tengan en cuenta esas zonas, ¿sí? pH igual a pKa, pH mayor y pH menor que pKa, ¿sí? Porque esas les van a decir cómo se está comportando. Ahora, en el primer caso, fíjense, pH menor que pKa. Si pH menor que pKa, evaluemos un poquitito esta ecuación que está en el recuadro verde. Significa que protones es muy grande. ¿Sí? Protones será mayor que K de acidez. ¿Está bien? Porque el pH es menor que el pKa. ¿Estamos de acuerdo? Si protones es muy grande, entonces protones sobre K de acidez va a ser mucho más importante que el valor S1 que está sumando. Entonces, el 1 será despreciable, y me va a quedar que el hierro, la concentración molar de hierro es igual a la concentración inicial por la constante de inestabilidad por la concentración de protones dividido K. ¿Está bien? Se desprecia el 1 ahí, porque el 1 es muy chiquito respecto del otro cociente. Entonces, en ese caso, si aplico menos logaritmo a esa ecuación, lo que me queda es que el menos logaritmo de la concentración de hierro 3 más es igual a menos 1/2 bajo la raíz cuadrada con el menos 1/2, con el 1/2, ¿sí? Y le aplico el logaritmo a todo lo que son las constantes, o lo que no varía, como por ejemplo la concentración, la KI y la Ka. Y dejo por otro lado el pH, ¿sí? Entonces ahí pongo menos 1/2 el logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Por lo tanto,
Fíjense que si nosotros después hacemos un gráfico donde graficamos el menos logaritmo de la concentración de hierro 3+ en función del pH, eso quedaría como una línea. Esa ecuación que ven ahí no es otra cosa que la ecuación de una recta con pendiente positiva de valor más un medio, ¿sí? Que sería en función del pH. Entonces, todo lo que es menos un medio del logaritmo de la concentración inicial por la KI sobre KA es la ordenada del origen. Y la pendiente de esa recta es un medio, y es una recta de pendiente positiva más un medio, que es la que se puede ver en función del pH. Y esa sería la zona donde está hidrolizando mucho el ácido fluorhídrico. Es a los pH más bajos. Cuando llegamos a que el pH es igual al pKa, fíjense que si pH es igual a pKa, esa ecuación, la que está en el recuadro verde, protones es igual a K de acidez. Entonces ahí quedaría 1 más 1. Y me queda que la ecuación se simplifica como 2 raíz cuadrada de 2 por la concentración inicial del complejo por la KI. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es una zona medio rara que dijimos, como dijimos la otra vez, no convenía incluirla en el esquema porque la forma de la zona es una curva, algo no demasiado definido, que toma el valor puntual de que el menos logaritmo de la concentración de hierro más 3 es igual a menos un medio del logaritmo de 2 veces la concentración inicial de complejo por la constante de inestabilidad del complejo. Y finalmente, si el pH es mayor que el pKa, es decir, en la región alcalina no va a haber hidrólisis. Entonces, ¿por qué? Porque si vamos de nuevo a la ecuación del recuadro verde y vemos que el pH es mayor que el pKa, entonces protones es muy chiquito, K de acidez es más grande, ese número da mucho menor que 1, por lo tanto se puede despreciar la suma en la suma de ese cociente y nos quedaría que el hierro más 3 es igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por el KI. Y eso, si le aplicamos el menos logaritmo, no es otra cosa que una recta con ordenada al origen, que sería menos un medio del logaritmo de la KI por concentración inicial, pero pendiente nula, negativa, porque acá estamos diciendo que a valores de pH mayor que el pKa no va a haber hidrólisis del fluoruro, o no va a ser significativa por lo menos, así que la disociación del complejo se transforma en algo independiente a lo que es la concentración de fluoruro. ¿Me creen lo que les dije? ¿Se entiende? ¿Qué opinan? Sí, se entiende. Capaz después viendo el gráfico más tranquilo, digamos, analizando bien todo, se entiende mejor, pero en principio se entiende la idea. Yo les recomiendo que intenten hacer el desarrollo de lo que hicimos nosotros, pero ustedes, ¿sí? Van a ver que no es muy difícil, y entonces, sin hacerlo en forma de memoria, porque la verdad es que son ecuaciones muy sencillas, fíjense si pueden llegar al mismo resultado. Pero bueno, cualquier cosa después me lo preguntan y lo volvemos a rever. ¿Les parece? Si están de acuerdo, dejamos de compartir por hoy y empezamos a hacer algunos problemitas más para poder practicar algunos equilibrios, porque la idea es hoy ya dar por cerrado el tema de equilibrios. Dale, profe. Vamos a compartir la guía. Bien, a ver. El problema 3 ya lo hicimos. A ver, ¿cuál podemos hacer? ¿Tenés alguno para sugerir, Juan? Me parece que no está. Estoy viendo con vos. El 3 ya lo hice, que era, justo se prestaba para uno de los ejemplos de lo que habíamos explicado. No sé con cuál encarar. El 6 tiene complejos y ácido base, tal vez es el más... Ah, dale, tiene porque todos los este es el equilibrios. que tiene que ver con lo que veníamos explicando recién. Sí. ¿Hacemos el 6 entonces? Sí, aparte tiene varios equilibrios, está bueno. Sí, es lindo. Tiene pH A ver fijo. si me sale. No. Dice, copio los datos y después dejo de compartir para O que ustedes vean. el 7 no, el 8. El 8 también está con lo que estuviste dando vos hoy. Ah, sí. ¿Ese lo di? Y Bueno, es no, más pero simple entonces, para ellos. ¿el 8 es más simple?
El 9 también tiene equilibrio precipitación ácido-base. Perdón, Igual complejo. empecemos por los más fáciles porque Sí, sí. estamos empezando nomás. No sé, ¿cuál me El decís? 8. ¿El El 8? 8, el 8. Bien, El 8. pasemos al problema 8. Entonces. Y no vamos a estar discutiendo toda la tarde qué problema hacer y no vamos a hacer ninguno. Dice que el complejo del hierro con el tiocianato tiene un pKi de 2,1. Si el pKi es de 2,1, ¿cuánto sería la constante de inestabilidad? $7,94 por 10 a la menos 3. 94 por 10 a la menos 3. Bueno, tiene esa constante de inestabilidad. Dice, se ve el color rojo a partir de una concentración 3,16 por 10 a la menos 16 molar. ¿De quién? Del complejo. Entonces, color cuando la concentración del complejo es mayor o igual a 3,16 por 10 a la menos 6 molar. Y después dice, se tiene una mezcla que contiene hierro más 3, 10 a la menos 3 molar, y tiocianato 0,1 molar. Entonces tenemos hierro más 3, total, ¿sí? Eso sería 10 a la menos 3 molar. Y tiocianato total es igual a 0,1 molar. Entonces nos preguntan, ¿qué concentración de fluoruro es necesario agregar para que el color rojo desaparezca por formación de hierro flúor 2? ¿Sí? Y lo que me dicen es cuánto fluoruro agrego. ¿Sí? Lo que quieren es que la concentración del complejo sea menor a esta, a la que dice que tiene que aparecer para que se vea el color. Y después tenemos que la constante de inestabilidad del hierro con el flúor tiene un pKi de 5,5. ¿Cuánto sería la KI? $3,16 por 10 a la menos 6. Bueno, vamos a resolverlo, ¿les parece? ¿Se entiende el problema? Lo que dice es que se mezclan 10 a la menos 3 molar de hierro más 3 con 0,1 molar de tiocianato. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a formar el complejo. Si se forma una concentración del complejo hierro tiocianato 2 más mayor a esta, a 3,16 por 10 a la menos 6, entonces el color se observa, se puede ver. Recuerden que tiene que haber una cantidad mínima de un compuesto, una concentración mínima de un compuesto en solución para que ese color sea apreciable para el ojo, si no, no podemos ver. Entonces, evidentemente si esto pasa, fíjense que esta concentración va a ocurrir y se va a formar este color. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso? Y podríamos hacer el problema sin tener en cuenta primero el agregado de fluoruro y calcular la concentración de complejo que se formaría mezclando estas dos concentraciones de soluciones. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería eso? ¿Lo hacemos para ver si la concentración da mayor que esta, la concentración de complejo? ¿Qué opinan? Es bastante fácil. Entonces podemos decir, planteamos balance de masas. Hierro más 3 más el hierro complejado
va a ser igual a 10 a la menos 3. Y por otro lado podemos decir que tiocianato más el hierro complejado con el tiocianato, ¿eso cuánto va a ser igual? A 0,1 molar. Entonces, esta concentración y esta son las mismas. Lo que va a diferir es esto de esto, el hierro más 3 del tiocianato. ¿Y eso de qué depende? Y es un reactivo, es un problema de reactivo limitante. ¿Sí? ¿Cuál es acá el reactivo limitante? ¿El hierro o el tiocianato? ¿Qué dicen ustedes? El hierro. El hierro, porque está en menor concentración. Entonces, algo que podemos suponer es como, ¿vieron? Como que siempre que hacemos un problema de titulación, cuando calculamos una curva de titulación, en las zonas que no es en el punto de equivalencia, estamos trabajando con problemas de reactivo limitante, porque siempre calculamos primero el que está en exceso. ¿Sí? ¿Cómo qué lo calculamos? Como todo lo que puse menos lo que reaccionó. ¿Está bien? Y el que está en defecto se supone que reaccionó totalmente, pero ¿quiere decir que hay nada en solución? No. Que lo que queda en solución es lo que me dice, lo que me permite la constante de equilibrio. ¿Está bien? Eso se puede generalizar a todos los tratamientos donde donde se mezclan cantidades diferentes de dos sustancias. ¿Está? En este caso se van a complejar. Entonces, decimos que el hierro más 3 está en defecto respecto al tiocianato. Entonces, ese hierro más 3 se va a complejar totalmente. Por lo tanto, en ese caso podemos despreciar hierro libre respecto del hierro complejado. Y acá ya tenemos la concentración del complejo. Y si conozco la concentración del complejo, ¿cuánto me queda de tiocianato libre? Nada, todo lo que puse, 0,1 molar, menos la concentración del complejo. Y nosotros dijimos que la concentración del complejo es 10 a la menos 3 molar. ¿Cuánto me queda de tiocianato libre? 0,0. 0,99, ¿no? Fíjense que el exceso es muy grande, entonces es válido decir lo que estamos diciendo. Y si quiero saber cuánto se complejó, vamos a despejarlo de la constante de inestabilidad. Entonces vamos a decir que ahí se ve, ¿no? A ver. Así podemos aprovechar el pizarrón. La concentración de hierro tiocianato 2 más va a ser igual a ¿qué cosa? A la concentración de hierro más 3 libre por la concentración de tiocianato dividido la constante de inestabilidad. ¿Está bien? Entonces, la concentración de hierro más 3 libre es... No, la tengo que sacar de acá. Me equivoqué. Tenía que despejar otra cosa. Porque tiocianato sabemos cuánto vale, y complejo sabemos cuánto vale, y tiocianato también. Lo que nosotros queremos saber es cuánto hierro me quedó libre. ¿Mm? Pero, a ver, lo que yo quería demostrar ya está demostrado. ¿Sí? Quería demostrar que la concentración de complejo es mayor a la cantidad mínima que tenemos que tener para que se pueda ver. ¿Sí? Pero ya que llegamos hasta acá, vamos a calcular hierro libre. A ver cuánto da. ¿Sí? Entonces, hierro libre, ¿a qué sería igual? A la constante de inestabilidad multiplicada por la cantidad del hierro complejado. Todo eso dividido tiocianato libre. ¿Cuánto daría eso? A ver. ¿Se animan a sacar la cuenta? Puede ser 8,02 por 10 a la menos 5. Puede ser. ¿Sí? Fíjense que efectivamente 8,02 por 10 a la menos 5 es despreciable respecto de 10 a la menos 3. Tenemos dos órdenes de diferencia entre este valor y este. ¿Sí?
que pega ahí medio en el palo verdaderamente, pero podemos decir que es mucho más chiquitito, ¿sí? Entonces, todavía el problema no lo resolvimos, ahora lo vamos a hacer. Todo esto lo puedo borrar, se entendió lo que queríamos hacer. Yo lo que quería demostrar era que la cantidad de complejo que se formaba en estas condiciones, mezclando estos dos reactivos, era superior a la cantidad mínima del complejo para que ese complejo se pudiera ver. ¿Está? Que es la que nos dan como dato en el problema. Pero ahora lo que nos están pidiendo es otra cosa. Ya dan por sentado que el complejo se forma y se puede ver. Ahora lo que nos están pidiendo es que tenemos que agregar fluoruro como complejante y cuánto hace falta agregar para que la concentración del complejo sea menor a la menor cantidad del complejo necesaria para que ese complejo se observe por la vista, por el ojo. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear acá los balances, ¿sí? Entonces, decimos que en el balance del hierro más 3, nosotros sabemos que hierro más 3 libre más el hierro complejado, ahora el hierro complejado ya lo conocemos, porque el hierro complejado tiene que tener como máximo este valor, 3,16 por 10 a la menos 6 molar, y aparte el hierro va a participar de otro complejo, que ¿cuál es? El complejo con el fluoruro, ¿sí? Sería hierro, flúor, 2 más. Hierro no agregué por otro lado más que esto, entonces la concentración total es 10 a la menos 3 molar. ¿Está bien? ¿Cómo sigo con esto? Y hacemos un balance de masa para el tiocianato. Acá nos dice que el tiocianato sería el tiocianato libre más el tiocianato complejado, pero el tiocianato complejado vale lo mismo que el hierro complejado. Esto sería 3,16 por 10 a la menos 6 molar. Y eso es igual a 0,1 molar. ¿Está bien? Entonces acá la situación es un poco distinta a la anterior. ¿Esto para qué me sirve? Fíjense, yo sé 0,1, 3,16 por 10 a la menos 6. Entonces podríamos decir que tiocianato libre, ¿cuánto vale? ¿Qué les parece a ustedes? 0,099. Y bueno, 0,099 es prácticamente decir que este 0,1. es Sí. despreciable, ¿no? El tiocianato complejado es despreciable. Entonces esto vale 0,1 molar. ¿Están de acuerdo? Fíjense, si sé cuánto vale tiocianato, sé cuánto vale complejo, ¿qué otra especie puedo conocer? ¿No quieren que despejemos hierro más 3? Y hierro más 3 lo puedo sacar de la constante de inestabilidad. Hierro más 3 sería igual a la KI por el complejo. No, esto está mal. Ah, está bien. Dividido, ¿qué me falta? Tiocianato, ¿sí? Entonces, fíjense, hierro más 3 es igual a la KI, que dijimos que era 7,94 por 10 a la menos 3, multiplicado por el complejo, que dijimos que es dato, 3,16 por 10 a la menos 6 molar. Y todo eso dividido tiocianato. Y tiocianato lo acabamos de calcular, que dijimos que era 0,1 molar. Entonces de acá podemos despejar hierro más 3. ¿Cuánto daría hierro más 3? 2,51 por 10 a la menos 7. Bien, con este valor puedo volver al balance de masa del hierro, porque este valor es esto. Entonces de acá ya puedo despejar hierro complejado con fluoruro, ¿no? ¿Qué les parece?
me quedaría que, escribo acá abajo, hierro complejado con fluoruro es igual a ¿qué? A todo lo que puse, que sería 10 a la menos 3 molar, menos el que quedó complejado, que sería 3,16 por 10 a la menos 6 molar, menos el hierro libre, que como dijimos es 2,5 por 10 a la menos 7 molar. Prácticamente, ¿sí? Son números muy chiquitos. Y de acá puedo sacar el hierro que se complejó con el fluoruro. ¿Cuánto da eso? 9,96 por 10 a la menos 4. Bien. A ver ahora cómo me ordeno acá para poder usar mejor, para poder usar el pizarrón. Fíjense, ¿qué conocemos ahora? Nos faltaría plantear otro balance de masas más, que sería el balance de masas del fluoruro. ¿Está bien? Justamente es el que tengo que conocer para ver cuánto agrego. Me quedaría que fluoruro libre más fluoruro complejado. Y acá nos piden considerar la hidrólisis, no me acuerdo si nos daban la constante de acidez. No, profe, no la dan. ¿No la dan? Bien, entonces estos dos son igual a fluoruro total. ¿Está bien? Entonces, fluoruro libre lo conozco, pero me falta conocer fluoruro complejado. ¿De dónde lo podemos sacar? ¿No es el que calculamos? O capaz me perdí. Ah, ya lo calculamos, fluoruro complejado. Al revés, fluoruro complejado lo conozco, pero no conozco fluoruro libre. ¿De dónde lo puedo sacar? De la constante de inestabilidad Muy bien, de la constante de inestabilidad. Entonces decimos que, a ver si lo puedo anotar en este lugar chiquitito, fluoruro es igual a ¿qué? A la constante de inestabilidad del complejo hierro-flúor 2+, por la concentración del complejo, que ya la sabemos, 9,96 por 10 a la menos 4 molar, y dividido la concentración de hierro más 3 libre. Y como siempre, la concentración de hierro más 3 libre es la misma que en todo el sistema y ya la habíamos calculado como 2,51 por 10 a la menos 7 molar. Y de acá podríamos sacar fluoruro. ¿Me podrían hacer esa cuenta? La caí está acá, fíjense. 3,16 por 10 a la menos 6. me dio 0,0125. Bien, eso es fluoruro. Entonces, ¿cómo decía la pregunta? ¿Alguien tiene el enunciado a mano? Pregunta, ¿qué concentración de fluoruro es necesaria agregar para que el color rojo desaparezca por la formación del complejo de flúor y el hierro? Y bueno, entonces la concentración de fluoruro sería esta más el fluoruro que se complejó. ¿Está bien? Fluoruro total sería 0,0125 molar más 9,9 por 10 a la menos 4 molar. ¿Está bien? Debería ser 0,0125 más 9,96 por 10 a la menos 4, es decir, si las cuentas no me fallan, la concentración de fluoruro debería ser igual, total,
a 0,0135 molar. Y esta debiera ser la respuesta del problema. No sé si está bien. ¿Qué dice la Sí, guía? en el problema da eso, profe, sí. Bueno, perfecto. Entonces no nos equivocamos en ningún número. ¿Mm? Este es un poquito complejo, pero fíjense que los equilibrios se tratan bastante separadamente. Son las 5 menos 5. Yo les propongo no resolver más problemas y les dejo que ustedes resuelvan. Y cualquier cosa después nos preguntan, ¿qué opinan? ¿Mm? Sí, dale, profe. Así van a ver que los problemas de complejos son muy fáciles, ¿sí? Son muy simples. No se compliquen acá con balance de carga, balance de masa, pero no, perdón, no se compliquen con balance de carga. Con balance de masa y con las constantes, este tipo de problemas ya deberían salir, ¿sí? Acuérdense que el miércoles hay que ir a votar a la universidad porque se eligen nuevas autoridades, eso es importante para ustedes. Por lo general, la votación es obligatoria, ¿sí? No sé, en este caso, este año qué va a pasar con el tema de que del COVID y todo eso, es mucho más fácil de justificar una ausencia. Pero bueno, piensen que una vez que le dan la posibilidad de opinar, no está mal que lo hagan, ¿sí? Así es que el miércoles, si pueden ir a la universidad a votar, vayan y voten por quien le parezca más apropiado. Bueno, ¿algo para comentar? ¿Alguna cosa que quieran que resolvamos así a último momento en este ratito que queda? No, profe, por ahora no. Por mi parte, por lo menos. Bueno, entonces, si están de acuerdo, nos despedimos. La semana que viene les entregamos los parciales, porque en realidad ya los tenemos hoy, pero no llegamos a entregárselos a los de la comisión a ustedes, que son los de la mañana temprano, así que nos parecía injusto dárselos a una comisión sí, a otra comisión no. De todas maneras, lo que vamos a ir subiendo a la plataforma son las resoluciones de los parciales para que tengan en cuenta cómo deberían haber resuelto en caso de que hayan hecho mal el problema. ¿Mm? Bueno, nos despedimos Bueno. entonces. El miércoles no hay clases porque hay asueto académico y administrativo por el tema de las elecciones en la universidad. ¿Mm? Así que decidimos no poner ninguna actividad. Buenísimo, profe. Nos vemos la próxima clase entonces. Hasta luego Chao, entonces. hasta luego. Chao, Chao, profe, profe. nos vemos.